Llegué al fondo absoluto 3 veces en 6 meses, y cada vez que creí haber tocado el suelo firme, este se abrió bajo mis pies. Perdí el empleo en la serrería cuando automatizaron la mitad de la plantilla. Perdí el apartamento 15 días después. Perdí lo poco que quedaba de mi dignidad cuando regresé a dormir al cuarto de mi infancia en casa de mi tía en Cotter, durmiendo bajo un tejado que goteaba cuando llovía y escuchando cada día su recordatorio de que tenía 28 años y debía estar haciendo algo mejor con mi vida. Por eso, cuando vi el anuncio en el tablero de corcho del Piggly Wiggly, se busca vigilante nocturno, cementerio Ravens Hollow, pago en efectivo, no hice preguntas. Llamé al número y una voz ronca me dijo que me presentara esa misma tarde, al caer la noche, ante las puertas del cementerio con un tal Jasper Crow. Sin entrevista, sin referencias, solo aparecer. Ravens Hollow quedaba a unas 15 millas de Evening Shade, por una sucesión de caminos de tierra cada vez más estrechos, que se adentraban en pinares tan densos que bloqueaban la luz del atardecer. Conocía bien la zona. Me había criado en estos bosques apartados. Pasé la niñez pescando en el río Spring y cazando en arboledas exactamente como estas, pero nunca había estado en ese cementerio concreto. La mayoría de la gente de por aquí acababa en las parcelas de la iglesia baptista del pueblo o en el nuevo parque memorial junto a la carretera. El cementerio surgió de repente al tomar una curva y tuve que frenar más fuerte de lo previsto. Las ruedas del Ford levantaron una nube de polvo rojo que quedó suspendida en el aire inmóvil. Ravens Hollow era más antiguo de lo que imaginaba, mucho más antiguo. Las verjas de hierro forjado se alzaban al menos 3 metros, retorcidas en dibujos que quizá alguna vez fueron ornamentales, pero que ahora solo parecían atormentados. El óxido había conquistado casi todo el metal y le daba un tono naranja quemado que coincidía con el crepúsculo, filtrándose entre los pinos. Más allá de las verjas, se veían hileras de lápidas que se perdían en una espesa arboleda de robles, cuyas ramas formaban un dosel tan tupido que parecía que ya era de noche allí dentro. Un hombre esperaba justo al otro lado de las puertas y, incluso desde la camioneta, supe que algo andaba mal con él. Apagué el motor y bajé. La tarde estaba quieta. Ni un pájaro, ni una brisa, solo el tic-tac del motor enfriándose. ¿Tú eres Arlo Finch?, gritó el hombre. La voz era la misma ronca del teléfono. El mismo. Caminé hacia las verjas y lo vi bien por primera vez. Jasper Crow tendría 60 o 70 años. Difícil precisarlo. El tipo de curtido que no viene solo con la edad. Rostro anguloso y sombrío, piel tensa sobre pómulos afilados. Lo peor eran los ojos, azul pálido y en constante movimiento, saltando de mí al cementerio a algo sobre mi hombro y de vuelta. Vestía pantalones de lona y camisa de franela que habían conocido décadas mejores, y sus manos temblaban levemente mientras sacaba un aro de llaves del bolsillo. ¿Sabes algo de cuidar cementerios?, preguntó sin mirarme del todo. Sé seguir órdenes. Se me dan bien las manos. Necesito el trabajo. Asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. 200 a la semana. En efectivo, viernes a viernes. Trabajas 6 noches, de medianoche a 6 de la mañana. Una libre, la que elijas. 200 no era gran cosa, pero eran 200 más de los que tenía. ¿En qué consiste? Recorrer el terreno, asegurarte de que nadie arme alboroto, mantener el orden. Sus ojos volvieron a esquivarme, mirando algo que yo no veía. Hay un cobertizo en el centro. Allí pasarás la mayor parte del tiempo. Tiene catre, estufa, baño. Quédate dentro salvo que tengas que ocuparte de algo. ¿Ocuparme de qué? Por primera vez Jasper me miró directamente y sentí un escalofrío recorrerme la columna. Para eso están las reglas. Abrió las verjas. Chirriaron con un alarido que hizo volar cuervos de los robles y me indicó que lo siguiera. Caminamos por el sendero principal, grava crujiendo bajo las botas. La temperatura cayó en cuanto cruzamos las puertas, tanto que vi mi propio aliento. El cementerio era más grande de lo que parecía desde la carretera. Lápidas en filas desiguales, algunas tan antiguas que las inscripciones se habían borrado por completo, otras inclinadas en ángulos imposibles, medio tragadas por la tierra, la mayoría de finales del siglo XIX. Alcancé a leer nombres: Holloway, Branch, Sykes, y fechas agrupadas en torno a 1878. Fiebre amarilla, dijo Jasper siguiendo mi mirada. La epidemia pasó en el verano de ese año. Mató a más de 100 personas en 3 semanas. Casi todos están aquí. Atravesamos varias secciones, cada una más vieja y olvidada que la anterior, hasta llegar a un claro cerca del centro. Allí había un cobertizo pequeño,
alguna vez pintado de blanco, ahora casi todo madera gris. A unos 50 metros, un mausoleo que hacía parecer aficionados al resto del cementerio. Enorme, mínimo 6 metros de alto, construido con bloques de caliza ennegrecidos por el tiempo y la intemperie. La puerta era de hierro macizo, con relieves que no alcancé a distinguir en la luz menguante, sin nombre, sin fechas, solo esa puerta y una sensación de peso que parecía aplastar todo el lugar. Me di cuenta de que también Jasper la miraba, y de que sus manos habían dejado de temblar. Las tenía cerradas en puños. ¿Qué es eso? Sección 1, respondió con voz plana. La parte más antigua. No te acerques. ¿Por qué? Me miró entonces y había algo en su cara. Miedo, sí, pero también otra cosa. Culpa, quizá, o resignación, porque está en las reglas. Entramos al cobertizo. Era justo lo prometido. Catre con saco de dormir, estufa pequeña, baño con váter y lavabo oxidados, escritorio con linterna y portapapeles. Jasper tomó un papel del escritorio. Estas son las reglas, dijo. Las cumples al pie de la letra todas las noches, sin excepciones. Me lo entregó. Estaba mecanografiado con máquina antigua, letras ligeramente desiguales. Cementerio Ravens Hollow. Reglas del vigilante nocturno. 1. Entre las 2:00 y las 2:30 am, podrás escuchar música bluegrass, procedente de la sección 3. No la reconozcas, no investigues, quédate en el cobertizo con la puerta cerrada. 2. Si encuentras flores silvestres sobre la tumba pasillo, sección 4, esquina sureste, quémalas de inmediato. Usa el queroseno y cerillas del cajón. Asegúrate de que todo quede ceniza. 3. La tumba de recepción de la sección 5 debe permanecer cerrada siempre. Revísala a las 4:00 am. Si está abierta, ciérrala al instante y regresa al cobertizo. 4. De 2:45 a 3:15 am es la hora silenciosa. No salgas. No respondas a voces que digan tu nombre, aunque las reconozcas. 5. Si alguien te pide indicaciones durante el turno, no contestes. No sostengas la mirada. Aléjate. 6. Si sube niebla desde el río, sección 6, lindero oeste, quédate dentro hasta que se disipe. No permitas que te toque. Leí la lista 2 veces y alcé la vista hacia Jasper. ¿Esto es una broma? ¿Me ves cara de estar bromeando? No, no la tenía. Parecía haber envejecido 20 años en 5 minutos. ¿Qué pasa si no la sigo? En cualquier otro trabajo te dan un sermón sobre despido o descuento de sueldo. Jasper solo me miró con esos ojos pálidos e inquietos y dijo, lo despertará si siempre tiene hambre. La forma en que dijo no, ellos, no cosas, me erizó la nuca. ¿Despertar qué? Pero Jasper ya iba hacia la puerta. Empiezas mañana a medianoche. No llegues tarde. Se detuvo en el umbral, recortado contra el crepúsculo. Y Arlo, cuando veas algo que no entiendas, recuerda que seguir las reglas es lo único que te mantiene con vida. Se marchó caminando rápido hacia las verjas, dejándome solo en un cobertizo en medio de un cementerio con una lista de reglas que no tenían sentido. Bajé la vista al papel. Con la escasa luz, noté algo que antes se me había pasado. Al pie, con letra distinta a la mecanografiada, alguien había escrito a mano. No son fantasmas. Es una sola cosa con muchas caras. Las primeras 3 noches fueron tranquilas. Llegaba a medianoche. Abría con la llave que Jasper me había dado y me instalaba en el cobertizo. Daba rondas a las 2 y a las 4, la linterna cortando una oscuridad tan densa que parecía sólida. Solo veía lápidas, sombras y nada más. Ni música, ni flores, ni niebla. Para la tercera noche, casi me había convencido de que las reglas eran mera tradición, el tipo de superstición que se pega a los sitios viejos como el musgo. La cuarta noche lo cambió todo. Estaba medio dormido cuando sonó la alarma del móvil a la 1:55, hora de la primera ronda. Me calcé las botas, agarré la linterna y salí. El aire se sentía distinto, más espeso, cargado de algo sin nombre. La oscuridad apretaba por todos lados y el haz de luz no llegaba tan lejos como debía. Revisé primero las secciones 2 y 4. Nada raro. Luego me dirigí a la 3, la de la música. A las 2:17 la escuché. Bluegrass, de verdad, no grabación. Violín, banjo, guitarra tocados con la destreza que solo dan años de práctica. Una melodía antigua que casi reconocía, pero no. Venía de algún punto entre los robles de la sección 3. La regla 1 decía, no la reconozcas, no investigues. Me detuve. Me quedé allí parado en la oscuridad, linterna apuntando al suelo.
intentando respirar con calma mientras esa música sonaba. Era hermosa y horrible a la vez, demasiado perfecta. Como si quien tocaba llevara 1000 veces haciéndolo y fuera a seguir otras 1000. Y entonces los vi, sombras moviéndose entre las lápidas de la sección 3. Una docena quizá, figuras oscuras que más que caminar flotaban. Se movían al compás, balanceándose en lo que podría haber sido un baile. Mi mente racional ofreció explicaciones, sombras, juegos de luz, cansancio. Ninguna cuajó, debería haber apartado la vista. La regla decía no reconocerlo, pero me quedé hipnotizado viendo esas formas deslizarse como si pertenecieran más que yo. Entonces lo distinguí. Entre las figuras danzantes, una permanecía inmóvil, más alta, tal vez 2,10 metros. Su postura estaba mal, imposible de explicar, demasiado recta, demasiado rígida. Miraba hacia mí, aunque no distinguía rasgos. La música siguió. Las otras formas bailaban, pero la alta no se movía, no oscilaba, solo estaba allí como tallada en piedra, observándome. Apreté la linterna. Todo mi ser gritaba que la encendiera, que iluminara esa forma y viera qué era realmente. Pero la regla uno resonó en mi cabeza. Me obligué a darme la vuelta. Caminé de vuelta al cobertizo con pasos medidos, resistiendo el impulso de correr, sintiendo la atención de esa cosa clavada en mi espalda todo el camino. La música cesó exactamente a las 2:30 y dejó un silencio que zumbaba en los oídos. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, antes de medianoche, revisé el cajón y encontré el queroseno y las cerillas. Luego fui a la tumba pasillo de la sección 4. Era un marcador sencillo, túmulo elevado con Holloway grabado arriba y fechas de 1878. Y creciendo de una grieta justo en el centro, había un ramillete de flores silvestres. No estaban la noche anterior, estaba seguro. Pétalos blancos, centros amarillos, olor dulzón, demasiado dulzón, como perfume pasado. Seguí la regla, las rocié de queroseno y encendí una cerilla. Las llamas no eran normales, ardían verdes, un verde enfermizo que me hizo llorar los ojos. El humo no olía a flores quemadas, olía a ozono y debajo a tierra mojada, a tumba tras la lluvia. Mientras ardían sentí que algo cambiaba a mi alrededor. Bajó más la temperatura. La oscuridad se acercó y desde el centro del cementerio, desde la dirección del gran mausoleo sin nombre, llegó una oleada de atención, como ser visto por algo vasto, antiguo e inhumano, que acababa de entreabrir un ojo para ver quién lo había molestado. Duró un segundo y se fue, pero regresé temblando al cobertizo y tardé 1 hora en entrar en calor aunque la estufa iba al máximo. La sexta noche reuní valor y pasé cerca del mausoleo sin nombre. No me acerqué mucho. La regla no lo prohibía explícitamente, pero la advertencia de Jasper había sido clara. Solo quería verlo con mejor luz para entender por qué me erizaba la piel. La puerta de hierro sí tenía grabados. Figuras en procesión, todas caminando en la misma dirección, cabezas bajas. Al frente, una figura más alta y detallada vestía traje anticuado y miraba al espectador. Sonreía. El grabador le había dado una sonrisa demasiado ancha, demasiados dientes. Me alejé y no volví a acercarme. Al terminar la primera semana, ya sabía que las reglas no eran superstición, eran instrucciones de supervivencia en un lugar donde algo estaba fundamentalmente mal. El cementerio no estaba embrujado en el sentido clásico. No había fantasmas individuales con historias propias. Había algo distinto, algo que esperaba en la oscuridad, la niebla y los espacios entre lápidas, algo que miraba a través de los ojos de las figuras danzantes, hablaba con la música y plantaba flores en tumbas como anclas a este mundo. Algo que llevaba aquí mucho antes de que enterraran a las víctimas de la fiebre y seguiría mucho después de que yo me fuera. La séptima noche, sentado en el cobertizo durante la hora silenciosa, escuché la voz de mi madre llamándome desde fuera. Llevaba 3 años muerta. Seguí la regla. Me quedé dentro. Pero entendí entonces qué había querido decir Jasper. Entendí la nota manuscrita. Esto no era un cementerio de muertos inquietos. Era un coto de caza. Y debajo de la tierra, bajo las lápidas, los robles y esa puerta de hierro, algo antiguo y hambriento dormía. Y cada noche que trabajaba aquí, cada regla que cumplía, sentía que soñaba con el día en que despertaría. La semana siguiente a escuchar la voz de mi madre, dejé de dormir de día. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura alta e inmóvil entre las danzantes. Olía el ozono de las flores quemadas, o sentía el peso aplastante de esa atención vasta y hambrienta. Mi tía notó las ojeras, pero no preguntó.
En estos lugares se aprende pronto a no meterse en asuntos de cementerios. Seguí trabajando. Necesitaba el dinero. Y una parte terca de mí se negaba a que el miedo me echara de $200 semanales. Además, mientras cumpliera las reglas estaba a salvo. Eso me repetía. Estaba equivocado. Ocurrió la 11ª noche, martes, que había sido normal hasta las 2:47. Había hecho rondas. Revisé sección 5. La tumba de recepción estaba cerrada. Quemé flores frescas en la tumba pasillo que volvían a aparecer cada pocas noches, creciendo a velocidad imposible. Las llamas volvieron a ser verdes y sentí la atención, pero pasó, todo según rutina. Me instalé en el cobertizo para la hora silenciosa. Tenía el termo de café y un western de bolsillo. No leía realmente. La estufa zumbaba. A las 2:47 escuché la voz de mi padre fuera. «Arlo, hijo, ¿estás ahí?» Las manos se me quedaron heladas. Mi padre llevaba 5 años muerto. Infarto mientras conducía su camión por Oklahoma. Lo enterraron en el cementerio baptista del pueblo, a 15 millas. «Arlo, necesito ayuda». La voz era idéntica. Ese borde ronco de años de tabaco. El leve acento que nunca perdió. «Estoy perdido. No encuentro el camino». La regla 4. No respondas a voces. No salgas. Apreté el borde del escritorio hasta blanquearme los nudillos. «Por favor, hijo. Está oscuro. Tengo miedo». Mi padre nunca había dicho tener miedo en su vida. Ni cuando lo despidieron, ni cuando mamá enfermó, ni al final. Pero la voz sonaba aterrada y era él. Mi mano estaba en el picaporte antes de darme cuenta de que me había movido. La parte racional gritaba que parara, pero la voz seguía suplicando y no pude quedarme sentado mientras mi padre pedía ayuda, aunque estuviera muerto, aunque fuera imposible. Abrí la puerta. El cementerio estaba más oscuro de lo normal, como si la oscuridad tuviera peso. La linterna apenas penetraba, pero vi 3 figuras a unos 6 metros. Mi padre, mi madre y mi tío Joe, muerto de fiebre cuando yo tenía 6. Solo que no eran ellos. Las caras borrosas como foto manchada. Las bocas se movían repitiendo en bucle perfecto. «Arlo, ayúdame. Estoy perdido. Tengo miedo». No parpadeaban. No respiraban. Eran marionetas rotas. Sentí la trampa de algo que había estudiado a los humanos, pero no entendía qué nos hace humanos. Algo sabía que queremos a nuestros muertos, pero no por qué. Retrocedí hacia el cobertizo con la piel erizada. Las figuras no me siguieron. Solo repetían su frase cada vez más suave hasta que cerré con llave y el corazón me golpeaba las costillas. Había roto la regla 4 y lo que fuera que estaba ahí fuera, había aprendido algo sobre mí. ¿Qué temo? ¿A quién echo de menos? ¿Qué cebo abriría esa puerta? 3 noches después llegó la niebla. Acababa de empezar la ronda de las 2 cuando la vi venir de la sección 6 desde el río. No era niebla natural, demasiado espesa, demasiado intencionada. Avanzaba en zarcillos que se metían entre lápidas como dedos y traía olor a viejo, húmedo y equivocado. La regla 6 decía quedarme dentro. Me volví hacia el cobertizo, pero entonces lo vi. Un hombre de traje oscuro y anticuado parado al borde de la niebla en la entrada de la sección 3. De espaldas, inmóvil. «Disculpe», dijo sin girar. Voz plana, sin emoción. «Busco la parcela de los Sykes. ¿Puede indicarme?» La regla 5. No contestes. No mires a los ojos. Aléjate. No respondí. Caminé hacia el cobertizo, con grava crujiendo bajo las botas, todos los instintos gritándome que no mirara atrás. Miré atrás. El hombre no se había movido ni girado. Seguía de espaldas, pero la cabeza giró sola, como de lechuza. Demasiado lejos, demasiado suave, hasta quedar frente a mí con el cuerpo aún de espaldas. La boca se abrió en una sonrisa que no era humana. Una mueca que le partía las mejillas y mostraba demasiados dientes grises como lápidas viejas. La sonrisa era rígida, tallada, podrida. No sonreía antes. Corrí. No recuerdo haberlo decidido. El pánico animal tomó el control. Choqué contra el cobertizo. Cerré y me derrumbé contra la puerta jadeando aire espeso. Fuera, la niebla apretaba los cristales como viva. Me quedé allí hasta el amanecer, cuando la niebla retrocedió y el sol convirtió el cementerio otra vez en piedras viejas y hierba muerta. Pero no pude olvidar esa sonrisa imposible. Debería haber renunciado. Debería haberme ido y no volver nunca. Pero la desesperación es poderosa y ya llevaba 2 semanas. 2 más y tendría para un lugar propio y dejar de ser carga para mi tía. Así que volví la noche siguiente y la otra. Y la 17ª noche en Ravens Hollow vi con qué trataba realmente. Eran las 3:45
pasada la hora silenciosa cuando volví a oír la música. Esta vez no solo de la sección 3, de todas partes. El bluegrass rodeaba el cobertizo tan claro que parecía sonar dentro de mi cabeza. Y esta vez había voces superpuestas que dolían escuchar. Miré por la ventana. La procesión salió de la niebla que había llegado sin que me diera cuenta. Fila de figuras avanzando al unísono por el camino principal. Movimientos bruscos, como marionetas manejadas por titiritero novato. Hombres, mujeres, niños con ropa de otra época moviéndose con horrible sincronía. Bajo la luna vi sus caras en blanco, piel tensa sobre calaveras, bocas abiertas, ojos en blanco. Los muertos de 1878, todos infestados por algo que los vestía como trajes vacíos. Al frente caminaba lo que hacía parecer ensayo todo lo anterior. El hombre que sonríe, 2 metros 10 de pura equivocación. Piel pálida, tensada, cuencas vacías que veían todo y esa sonrisa fija de oreja a oreja llena de dientes como lápidas rotas. La procesión se detuvo frente al cobertizo. Todos los cadáveres marioneta giraron a la vez hacia mi ventana. El hombre que sonríe alzó un brazo largo y señaló directamente a mí con dedo rígido, como juez dictando sentencia. Uno de los cadáveres avanzó, mujer de vestido podrido. Su boca se abrió más de lo posible y salieron decenas de voces superpuestas. Te ha elegido. El recipiente debe llenarse. El cuerpo está preparado. El alma está marcada. Cuando llegue el momento abrirás la puerta y entrarás en la tumba. Y él te vestirá como traje de carne, y por ti caminará la tierra otra vez. El hombre que sonríe no habló, solo sonrió, señaló y esperó. En ese momento entendí lo que Jasper intentó advertirme. Las reglas no eran protección, eran ritual de preparación. Cada noche que trabajaba, cada regla que cumplía, participaba en mi propio acondicionamiento. La entidad bajo tierra me probaba, me marcaba para consumo. Los muertos eran solo marionetas. Yo era el siguiente. La procesión permaneció lo que parecieron horas, pero fueron minutos. Luego giraron al unísono y regresaron a la niebla con ese horrible movimiento entrecortado. El hombre que sonríe fue el último en girar. Bajó el brazo pero mantuvo la cabeza fija mirándome. Sonrisa inmutable, hasta desaparecer tragado por la brisa. No regresé al cementerio la noche siguiente ni la otra. Llamé diciendo que estaba enfermo. No era mentira. No podía comer, dormir ni pensar en otra cosa que esa sonrisa fija y esas palabras resonando en mi cráneo. Te ha elegido. Al tercer día Jasper apareció en casa de mi tía. Parecía aún más roto. Las manos le temblaban tanto que apenas sostenía la taza que le ofreció mi tía, y tenía ojos de hombre al que han roto algo esencial. Tenemos que hablar, dijo. No aquí. Condujimos hasta el puente del río Spring, estructura oxidada sin tráfico desde la nueva carretera. El agua corría oscura debajo. Jasper se apoyó en la barandilla mirando el agua como valorando saltar. ¿Lo viste?, dijo al fin. No era pregunta. Sí, la procesión, el hombre que sonríe, todo. Sacó un frasco y bebió largo. ¿Cuánto llevas trabajando? 3 semanas. Soltó una risa rota. A mí me costó 2 meses ver la procesión completa. Debe ser exactamente lo que busca. ¿Qué significa eso? Bebió otra vez y me miró al fin. El hombre que sonríe es como lo llaman los viejos cuando aún recordaban. No es de aquí, Arlo. Es más antiguo que el pueblo, que el estado, quizá que el país. Un parásito espiritual que se alimenta de duelo, soledad y dolor. Señaló vagamente hacia el cementerio. La epidemia de 1878 mató a 107 en 3 semanas. No daban abasto a acabar. Usaron la tumba de recepción. Apilaron cadáveres como leña. Toda esa muerte concentrada lo despertó o lo atrajo. Infestó los muertos. Los convirtió en extensiones suyas. No son fantasmas, Arlo. Son títeres. Y él mueve los hilos. Las reglas, dije. Dijiste que me protegerían. Mentí. No me miraba. No son protección. Son ritual para mantenerlo dormido mientras te prepara. ¿Prepararme para qué? Para ser su recipiente. Los muertos ya no bastan. Quiere caminar entre los vivos en cuerpo vivo. El vigilante que sigue las reglas, lo alimenta, se expone noche tras noche. Ese se vuelve el candidato perfecto. Al fin me miró y vi culpa en cada arruga. Yo debía ser el recipiente. Por eso acepté el trabajo. Pero me asusté. Huí. Y cuando lo hice necesitó otro. Alguien con raíces aquí. Alguien que él pueda vestir como traje. El estómago se me heló. Tú lo sabías cuando me contrataste. Lo siento tanto, pero no podía dejar que me tomara a mí. Tengo nietos.
Sacudió la cabeza. Da igual, ya está hecho. Te eligió a ti. Cuanto más trabajes, más preparado estarás. Y cuando llegue el momento sentirás el tirón de ir a la tumba de recepción, abrirla, entrar, y él estará esperando. ¿Cómo lo detengo? No se puede. Nadie puede. No es sus almas las que necesitan descanso. Es esa cosa la que hay que dormir otra vez. Y no sé cómo. Volví al cementerio esa noche. No a trabajar, a entender. Escalé la verja y bajé con solo la linterna. El lugar se sentía distinto sin seguir las reglas. La atención seguía allí pero confusa, casi insegura. Fui directo a la sección 5. La puerta de la tumba de recepción estaba abierta de par en par. No la había abierto yo. Jasper decía haberla revisado hacía 2 semanas y estaba cerrada. Ahora bostezaba a oscuridad. Todos los instintos gritaban que corriera, pero necesitaba respuestas. Entré. El interior era más grande de lo posible, alargándose más allá de las dimensiones externas. Ataúdes alineados formando espiral hacia el centro, y en el centro, mancha negra pulsante como latido. Contra la pared del fondo, separado, un ataúd nuevo de madera fresca y herrajes sin oxidar. Placa de bronce, Arlo Finch, vacío, esperando. Corrí, salí disparado, escalé la verja y arranqué la camioneta con puertas cerradas y motor encendido. Pero no podía dejar de pensar en esa mancha palpitante, el corazón del ente, su ancla, y en las palabras de Jasper. No sé cómo dormirlo. Quizá él no, pero yo encontraría a quien sí supiera. La iglesia del reverendo Miller estaba en una colina sobre Evening Shade. Lo encontré en su oficina rodeado de libros tan antiguos que las encuadernaciones estaban rotas. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo cerrando un tomo que parecía más viejo que la iglesia. Le conté todo. Cuando terminé, permaneció mucho rato en silencio. Mi abuelo era niño durante la epidemia, dijo al fin. Contaba que la música cesó cuando la muerte llegó. Nadie tocaba violín ni cantaba himnos mientras la muerte andaba suelta. Y decía que fue entonces cuando apareció el hombre sonriente, cuando murió la música. La música, algo encajó. El bluegrass que oigo no es casual, ¿verdad? Lo usa como señuelo. Imita lo que más teme. En los viejos tiempos la música era protección. Himnos, espirituales, canciones populares. Eran barrera contra el mal. Si lo atrae la música, quizá música verdadera con intención pueda repelerlo. Caleb Boone dirigía una banda bluegrass en un granero reconvertido. Cuando llegamos enseñaba a un adolescente cómo sostener bien el violín. Tras presentaciones y apartarnos, repetí mi historia. Caleb escuchó sin interrumpir, dedos imaginando acordes. ¿Quieres que toque en un cementerio embrujado para echar a un demonio? Dicho así suena loco. Lo es, sonrió, pero puede funcionar. Las canciones que me enseñó mi abuela eran más que diversión. Eran guerra espiritual musicada. Si es cierto que teme el poder real de la música, necesito verlo primero. No toco para lo que no creo. Fuimos a las 2:30 a.m. La falsa música empezó a las 2:47 junto con la niebla. Caleb palideció. Eso está mal. Tiene las notas pero no alma. Es un cadáver intentando cantar. Apareció la procesión y al frente el hombre que sonríe. Caleb sacó el violín temblando. Madre de Dios. ¿Puedes tocar? No sé si podré parar. Apoyó el violín y atacó Leaning on the Everlasting Arms con furia. El efecto fue inmediato. Los cadáveres se detuvieron. Retrocedieron retorciéndose. El hombre que sonríe dio un paso atrás, luego otro, cabeza ladeada como irritado. Caleb subió la intensidad. El himno creció hasta convertirse en declaración de guerra. Los cadáveres se dispersaron. El hombre que sonríe retrocedió engullido por la niebla. Funcionó, jadeó Caleb. Al día siguiente nos reunimos en la iglesia. Jasper, Caleb, el reverendo y yo. Sobre la mesa un calendario con el 1 de noviembre circulado. Día de Todos los Santos, dijo el reverendo. Cuando el velo es más delgado. Si vamos a hacerlo, esa es la fecha. ¿Hacer qué? Un exorcismo musical. No para guiar muertos al descanso, sino para cortar los hilos del ente. Necesitamos todos los músicos posibles. Bluegrass, coros, quien sepa cantar. Llenaremos el cementerio de música verdadera y lo ahogaremos en sonido hasta que no tenga más remedio que retroceder. Las 2 semanas previas fueron preparativos febriles. Caleb reclutó músicos de 3 condados, coros de iglesias, cuarteto gospel. La voz corrió por los bosques como siempre. Llamadas, visitas, charlas en gasolineras. El 31 de octubre teníamos más de 100 personas dispuestas a plantar cara.
La noche del 31 regresé solo al cementerio. Necesitaba enfrentarlo una última vez antes de la batalla. Llegué al ocaso. El hombre que sonríe esperaba a 10 metros del cobertizo, inmóvil bajo la luna, sonriendo eternamente. No habló, solo miró y sonrió horas. Intenté apartar la vista y el tirón en el pecho se intensificó, invitándome a abrir la puerta y rendirme. Así que miré fijo, igualando su vigilia, negándole el gusto de mi miedo. Permaneció hasta las 4:47, cuando la primera luz tocó el cielo y se desvaneció en la niebla matutina. Pero su mensaje fue claro: me perteneces, mañana no cambiará nada. El 1 de noviembre amaneció plomizo. A mediodía empezaron a llegar camiones y sedanes con instrumentos y himnarios y determinación. Caleb colocó músicos en perímetro formando círculo de sonido, coros junto a la tumba de recepción, bluegrass repartidos por secciones. A las 2 en punto, todos en posición, más de 100 personas en silencio esperando. El aire pesaba como antes de tornado. El reverendo alzó la mano. Comencemos. No fueron himnos suaves, sino antiguos con furia. A Mighty Fortress tronó desde el cuarteto gospel. Coros rugieron: Are you washed in the blood? Caleb atacó: Will the circle be unbroken? Como desafío bélico. El suelo tembló. Escarcha cubrió la hierba. De cada tumba salió un torrente de muertos infestados. No espectros tristes, sino rabia encarnada. Avanzaron hacia los vivos con movimientos bruscos y fauces mudas. La música creó barrera visible de sonido y fe que no podían cruzar. Ardían al tocarla. El reverendo leyó exorcismos antiguos. Los muertos retrocedieron. Entonces se manifestó el hombre que sonríe, no ya de 2 metros, sino 20, 30, cambiando de tamaño, forma verdadera imposible de abarcar. Caminó hacia mí partiendo la barrera como humo. Sentí el gancho convertirse en cadena. No corrí, me planté. Se detuvo a 1,5 metros, cuencas vacías taladrándome, sonrisa inmutable. Vi que sus dientes eran lápidas diminutas y la mía ya estaba allí, tercera a la izquierda. Extendió la mano. No, dije con voz rota pero firme. No te me das. Caleb cambió a Ain't no grave con toda el alma. El cementerio entero rugió la canción de resurrección y desafío. Te rechazo, grité a las cuencas. Te niego ser mi recipiente. No perteneces aquí. Vuelve a dormir. La sonrisa se quebró como porcelana rota. Retrocedió tambaleante. Un alarido psíquico de rabia llenó el aire. Cayó hacia atrás succionado a la tumba de recepción que se cerró con trueno. Los muertos se desplomaron liberados, disolviéndose en niebla por fin en paz. Renuncié ese mismo día. No volvió a haber vigilante nocturno. El ente no fue destruido, solo encadenado de nuevo al sueño. Pero sigue ahí abajo, esperando que la música se apague y la vigilancia falle. Así que creamos nueva tradición. Cada día de Todos los Santos nos reunimos en el cementerio. Músicos, coros, comunidad entera reforzamos el sello con sonido y fe. Lo llamamos la ceremonia de custodia y ya viene gente de 3 estados. Las reglas desaparecieron. La tumba de recepción está sellada en hormigón y hierro. El cementerio está en calma, pero a veces sueño aún esa sonrisa fija y esos ojos vacíos esperando. Pacientes, eternos. No matamos al monstruo, solo lo encerramos otra vez en su jaula y cada año nos aseguramos de que el candado aguante. Tendrá que bastar.